invitación. Qué agradable, de verdad, que se creen estos espacios de academia eh, a nivel latinoamericano, porque sé que nos están escuchando de muchas partes de Latinoamérica y qué bueno sería, de verdad, seguir creando lazos, no solamente académicos, sino también desde el punto de vista de investigación y demás con los participantes. No, no les traigo una presentación en la cual voy a cambiar paradigmas, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que en unas charlas anteriores el profesor Carmelo Dueñas nos dejaba claro de que el COVID-19 o el SDRA que provoca este tipo de infección es muy similar al SDRA primario y ya lo hemos visto en la evidencia, en la literatura, con el grupo del doctor Gattinoni y demás, de que no hay muchas diferencias entre cómo ventilar a estos pacientes y cómo ventilar un SDRA. Pero sí quiero traerle una propuesta, una aproximación de cómo lo hacemos nosotros como tal, en el sitio donde sirvo de instructor y donde trabajo, y cómo lo podemos replicar. No tengo en este momento ningún conflicto de interés. Realmente el único conflicto de interés con el que cuento es de tipo académico, siendo revisor adjunto de la Revista Colombiana de Cardiología y del Hospital Pharmacy Journal. Es el único conflicto de interés hasta el momento. Y pues definitivamente se nos vino encima una pandemia. Fuimos la generación escogida para atender la nueva pandemia. No esperábamos en ningún momento, yo creo que a nivel mundial, ningún grupo de trabajo esperaba que sucediera todo esto que está sucediendo. Nunca nos vimos atendiendo pacientes tan críticos como estos. Nunca nos vimos tampoco, digamos, con las defensas abajo frente a un patógeno como el COVID-19, pero pues estamos tratando y estamos saliendo adelante y vamos a salir adelante en lo que respecta a esta pandemia. Y aquí tenemos algo de historias con respecto a las pandemias. Este es un tema que a mí me apasiona realmente, cuál es la historia de la medicina. Y revisando la historia de las pandemias, creo que todavía estamos un poco lejos de lo que fue la peste negra y de las consecuencias que dejó la peste negra, pues con respecto a la gripe española, que también fue una de las pandemias bastante agresivas y que tocó en algún momento la historia de la medicina. Pero ahí va el coronavirus. Estos son datos ya lejanos, son datos de marzo del 2020, cuando todavía no dimensionábamos cómo iba a ser este tipo de pandemia, y vemos cómo el coronavirus va tomando fuerza, aún lejano a las pandemias históricas, pero ahí va. Y aquí vemos un poco de cómo se vienen comportando las pandemias de nuestra generación. Fueron pandemias que vinieron pasando, sobre todo la pandemia del H1N1, que es como una de las más recordadas, pero también el SARS y el MERS tuvieron un comportamiento agresivo, y vemos ahorita cómo el coronavirus, para este momento, para estos datos que estaban hacia febrero, cómo iba aumentando la mortalidad. Con respecto a los datos locales, en Colombia estamos todavía a la espera de la llegada del famoso pico. No hemos llegado al pico todavía, y eso yo creo que está claro. Picos como los que tuvieron Italia, España, están aún muy lejanos. El aislamiento obligatorio lo que logró fue prepararnos, darnos la chance de alertarnos, prepararnos y poder estar listos para la llegada de este pico. Y si vemos en la imagen que está en la parte superior derecha, el virus de la influenza definitivamente tiene un R0 bastante bajo en comparación con el SARS-CoV-2. Y vemos también cómo la fatalidad es mucho más baja que en el virus de la influenza, a diferencia del COVID-19. Lo mismo tiene que ver con la tasa de hospitalización. Esto es una gráfica que me llama mucho la atención, es una página bastante interesante. Esta es una página del Instituto Johns Hopkins que viene haciendo minuto a minuto, día a día, la epidemiología de los datos mundiales con respecto a la infección del COVID-19. Obviamente tiene especial interés en Estados Unidos, pues es su área de compromiso,
pero nos da una dinámica de cómo se está comportando el virus a nivel mundial. Estos son datos de hace aproximadamente una hora, en donde el grosso número de pacientes infectados y la mortalidad todavía sigue siendo Estados Unidos, el que lleva el primer lugar, pero si nos damos cuenta a nivel de Latinoamérica, Brasil está en el segundo lugar y está dando un gran número de pacientes y un gran número de muertos con respecto a Estados Unidos, aunque el Reino Unido lo viene sobrepasando por un par de valores. En esta gráfica en particular, Colombia se encuentra en el número 26, pero no más el viernes de la semana pasada que alcancé a revisar, éramos el número 29 y ahí va subiendo. Entonces, definitivamente, para aquellos que piensan que la pandemia o que todavía está muy lejana a nosotros, no es cierto. Y si se dan cuenta en la gráfica a nivel inferior derecha, el pico epidemiológico mundial no ha llegado. Va en ascenso, pero no tenemos un pico y todavía no hemos llegado al nadir para decir que vamos a comenzar en un descenso. Así que personalmente yo creo que la pandemia va para bastante tiempo. Todavía le falta a nivel mundial transitar un espacio bastante amplio. Aquí tenemos de algo de los datos más locales. En Colombia, pues nomás hace un par de meses o hace un mes, veíamos que solamente aparecían alrededor de nuevos 300, 200 casos y de la mortalidad era alrededor de solo unos 10, 15 pacientes. Y ya estamos viendo que todos los días nos dan datos de nuevos contagios mayores a 1000 y mortalidad por encima de 50 pacientes día. Entonces, el aislamiento obligatorio ya se está acabando, el aislamiento va a terminar y muy seguramente ya vamos a comenzar a ver realmente lo que va a ser el pico. Ante esto, obviamente la propuesta que yo les traigo y la propuesta ideal es organicémonos, tratemos de ventilar lo mejor posible a nuestros pacientes y con eso vamos a tener unos desenlaces bastante positivos con respecto a nuestros pacientes y a nuestra población. Y esto es lo que está sucediendo realmente en el mundo. Vemos una imagen de 1952 cuando se dio la pandemia de polio, donde el doctor Björn definitivamente cambió todo el paradigma de lo que era la ventilación con el pulmón de acero, la ventilación a presión negativa, y él cambió el paradigma al decir ventilémoslo por presión positiva. Y nace la ventilación mecánica, nace la medicina crítica, nacen las unidades de cuidado intensivo. A la imagen superior derecha es la realidad. Este era el Hospital Milagroso en España, en donde en el momento que se desbordó definitivamente la capacidad hospitalaria, fueron utilizadas todas estas camas y pacientes ventilados uno al lado del otro con tal de poder proporcionar una ventilación mecánica positiva. La imagen inferior izquierda es nuestra realidad, es local, ese es el parqueadero del Hospital Militar Central, acá en Colombia, y estamos viendo cómo ya tienen tiendas de campaña adecuadas con cubículos, con ventiladores, preparándose para también la llegada del pico. Y vemos en el video cómo la Fundación Santa Fe está en este momento realizando valoraciones a nivel de unos containers que se encuentran en parte del parqueadero, pero la idea es que en el momento de la llegada del pico habrá más containers y habrán cubículos de cuidado intensivo que también podrían convertirse a nivel del parqueadero. Esta propuesta es la propuesta de la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo y más que una propuesta, esto es una realidad. Esto es lo que sucedió en Italia, es lo que sucedió en España y esta es la invitación que yo vengo a hacerles. Yo vuelvo y les repito, la intención de esta charla no es romper paradigmas, cambiar el futuro del cuidado intensivo, no, es simplemente un médico intensivista preparado, entrenado, va a tener a su cargo alrededor de más de 90 pacientes en la llegada del famoso pico. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a tener a su cargo 4 alrededor, es la propuesta de la Sociedad Americana, 4 médicos no especialistas en cuidado intensivo, y de esos 4 médicos viene todo un staff
que van a ser terapeutas respiratorios, fisioterapeutas, médicos de diferentes especialidades, enfermeras especialistas en UCI, enfermeras no especialistas en UCI. Y la idea es que este médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, tenga la capacidad de poder entrenar a toda esta población en cómo ventilar y cómo manejar un paciente con COVID-19. Entonces, está en nuestras manos, nosotros como médicos con entrenamiento en cuidado intensivo, tener la posibilidad o la capacidad de replicar cómo se deben ventilar estos pacientes. Y esto es lo que sucede, esto es lo que estamos viendo, son datos a nivel europeo, en donde nos muestran cómo pueden haber 4 presentaciones de pacientes. El paciente asintomático, que es alrededor del 30% de la población, un paciente con síntomas leves a moderados, que es alrededor del 55%, solo un 10% de los pacientes van a tener síntomas severos, pero de ellos el 5% van a tener síntomas críticos y son los pacientes que nos van a llegar a la unidad de cuidado intensivo. Inicialmente asintomático, después va a presentar unos síntomas severos alrededor del día 5 al día 8, pero lo que nos ha mostrado la experiencia a nivel mundial y a nivel local es que alrededor del día 8 al día 10, estos pacientes que no vienen evolucionando bien, se van a complicar y van a llegar a la unidad de cuidado intensivo. ¿Y cuál va a ser la estrategia de salvamento? La ventilación mecánica. Muchos de estos pacientes tienen ventilación mecánica por alrededor de unos 10, 12 días. Muchos de estos pacientes pueden fallecer. Si nos damos cuenta, es una moneda al aire. El 50% de los pacientes puede fallecer, el 50% de los pacientes adquieren inmunidad. Entonces, depende de nosotros que la ventilación mecánica sea la estrategia de salvamento para esta población y que no se vuelva solo una moneda al aire, sino toda la posibilidad de que estos pacientes salgan adelante. Esto ya lo había explicado en algún momento el doctor Carmelo Dueñas, es parte de lo que sucede en la fisiología y en la fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2. Vemos donde inicialmente el estadio 1 o la infección precoz va a haber una fase de respuesta viral, una fase en donde todavía no va a haber una respuesta inflamatoria como tal tan prominente. ¿Y qué va a suceder? Va a haber un tipo de pacientes que va a tener una respuesta inmune adecuada, van a, pues, seguramente salir adelante, pero en el momento en que la respuesta viral comienza a disminuir, puede que el paciente salga adelante o puede que se empeore por toda la liberación y por toda la tormenta de citoquinas que van a haber. ¿Qué diferencia puede tener esto de un SDRA primario? La respuesta inflamatoria o la respuesta de citoquinas es mucho más exagerada, la que provoca el SARS-CoV-2, a diferencia de otros gérmenes, y va a provocar una respuesta de hiperinflamación con liberación de citoquinas, aumento del dímero D, de la ferritina, de todos estos marcadores de mal pronóstico, pero también además de eso provocando una disminución en la respuesta de ataque o en el número de linfocitos y plaquetas, y esto va a complicar aún más, va a provocar más microtrombosis en nuestros pacientes y lo va a llevar a un curso que puede ser la muerte muy seguramente. ¿Qué sucede además a nivel fisiopatológico? Vamos a tener un daño pulmonar directo. Este daño pulmonar inicial lo que va a provocar per se es una fuga capilar. Esta fuga capilar va a provocar mayor edema pulmonar. Hasta aquí es muy parecido a lo que sucede con un SDRA primario. Esta edema pulmonar va a comprometer el intercambio gaseoso. Los mecanismos que tienen que ver con el intercambio gaseoso se van a ver comprometidos y va a aumentar el esfuerzo inspiratorio del paciente. Este es un punto importante. Hay muchos detractores y hay muchos a favor en cómo saber utilizar el esfuerzo inspiratorio. Algunas series de casos en España utilizaban el esfuerzo inspiratorio de estos pacientes para llevarlos pues a un punto en donde pudiera salir adelante, pero lo que ha mostrado la gran mayoría de la literatura es mucho cuidado con el esfuerzo inspiratorio de su paciente. Traten lo posible
de no llevarlo a un esfuerzo inspiratorio tan severo, tan importante, porque muy seguramente su paciente se va a deteriorar. ¿Por qué? A mayor esfuerzo inspiratorio, más posibilidad de lesión pulmonar aguda, disminuye la presión alveolar, va a aumentar el volumen corriente de estos pacientes, el efecto Pendelov se va a pronunciar mucho más y va a haber más fuga capilar. Y esto se va a volver un círculo vicioso donde el doctor Brochard y su grupo nos han demostrado definitivamente desde su laboratorio que esto es similar a lo que sucede con un SDRA primario. El grupo de Archer se hicieron la pregunta de qué tan parecido era el COVID-19 en comparación con el SDRA primario o con la hipertensión, con el edema pulmonar asociado a altas alturas. ¿Y qué encontraron? La PAFI siempre va a estar reducida en los tres grupos de pacientes. Vamos a ver que en el SDRA la disnea va a ser muy severa, a diferencia del COVID, en donde va a tener una progresión leve, moderada, hasta llegar a una severidad. Y en el edema pulmonar de alturas, la disnea es totalmente severa desde el comienzo. Va a haber mayor hipertensión pulmonar, puede estar ausente en el COVID-19, aunque hay serie de casos que muestran que por la microtrombosis llevan a hipertensión pulmonar. Y lo que sí es bien claro, a diferencia de los otros escenarios, es que en el COVID-19 el shunt intrapulmonar, la alteración ventilación-perfusión se va a ver muy comprometida, a diferencia del SDRA en sus estadios iniciales en donde no va a suceder. ¿Listo? Va a haber poca hipertensión pulmonar, baja presión capilar pulmonar y la compliance en los estadios iniciales de esta enfermedad puede no verse comprometida. Pero lo que uno ve en la experiencia con estos pacientes es que en el punto en donde están mucho más severos, en el nadir de la enfermedad, la compliance se ve completamente comprometida. Entonces aparece el profesor Gattinoni con esta propuesta, que definitivamente muchos de nosotros al comienzo la veíamos y nos parecía muy interesante, nos parecía algo novedoso, como muchas de las cosas que el profesor Gattinoni en su laboratorio crea, pero habían cosas que no quedaban claras, habían cosas que nos daban a pensar, ¿será que de verdad hay dos fenotipos de este tipo de enfermedad? ¿O es que es un continuum de la misma enfermedad, en donde el paciente tiene un estadio inicial en donde se comporta como un tipo L y va a tener un estadio más severo ya cuando la enfermedad está con la tormenta de citoquinas y su tope al máximo, un estadio tipo H? Pero hay un grupo definitivamente posterior a la publicación del doctor Gattinoni, un grupo en Boston, en donde se dio a la tarea de pues, verificar si realmente los pacientes se comportaban como dos tipos diferentes. Y la conclusión grande a la que ellos llegan, que llega este grupo de Boston, es que no está claro que existan dos fenotipos. No se puede hablar de dos fenotipos. Se puede hablar de pacientes que están cursando con SDRA o pacientes que están cursando con un pseudo SDRA o no tienen un SDRA claro. Partiendo desde la definición de Berlín, en donde el SDRA siempre la PAFI la vamos a encontrar por debajo de 300. Y si nos damos cuenta en las gráficas de la mano izquierda, muchos de los pacientes de esta corte tenían PAFIs que estaban por encima de 300 y tenían infección positiva por COVID-19, con unos síntomas no tan comprometidos. Y miren que la compliance estática en todos ellos no se comprometía tanto como en los pacientes con un SDRA francamente instaurado que tuvieran un daño alveolar difuso. Entonces, las conclusiones de este estudio, aunque también toca mirarlos con lupa y toca mirarlos con mirada bastante crítica, era una población muy pequeña realmente, no era un gran número de pacientes. Entonces, digamos que la replicación del estudio queda un poquito a decisión de grupos de investigación en adelante, pero pues digamos que nos dilucidó sobre si Gattinoni o no tenía la razón. Yo creo que el profesor Gattinoni ahorita en Madrid, sea de manera virtual o no, él seguramente ya está creando una contrapropuesta para el Congreso Europeo y nos va a traer sorpresas seguramente para tratar de salvar su hipótesis.
Entonces, teniendo ya eso claro, miramos, esto es una propuesta de cómo nosotros ventilamos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, cuál es el protocolo ventilatorio que tratamos de manejar como grupo. Obviamente, esto no es lo último en evidencia, ¿de acuerdo? O sea, esto muchos de los que estarán en la conversación sabrán que esto es lo que se debe hacer, pero tratamos de protocolizarlo y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Pero si nos damos cuenta, el punto más importante que tratamos de llevar a cabo como grupo en la fundación es la mecánica ventilatoria. Yo creo que cosas que cambian de manera positiva la ventilación mecánica en los pacientes con COVID-19 es una adecuada mecánica ventilatoria. Y ya nos lo decía Viviana en la charla anterior, es algo apasionante, realmente esto apasiona. Cuando uno comienza a hacerlo en los pacientes y ve los resultados, se vuelve algo no solo interesante, sino apasionante. A la cabecera del paciente comenzar a hacer todos estos cálculos y toda esta mecánica de cómo se encuentra la mecánica pulmonar en ellos. Y ya lo había dicho el consenso europeo y el consenso americano del manejo temprano del SDRA, teniendo claridad de que nuestro punto cardinal va a ser el manejo de la mecánica ventilatoria, conservando una presión plató, conservando unos volúmenes corrientes en ventilación protectora o ultraprotectora y manteniendo una PIC por encima de 5. Pero parte importante de este punto cardinal es todos los días revalorar a tu paciente, a todo momento revalorar a tu paciente, y ahí es donde todas las pruebas de mecánica ventilatoria tienen un papel muy importante, en donde ya cuando nuestro paciente tiene un SDRA confirmado o instaurado, juegan un papel supremamente interesante. Entonces, cosas a rescatar de este manejo escalonado que nos propone el consenso americano y europeo es el hecho de tener claridad, o digamos, en el momento que ustedes como especialistas en medicina crítica y cuidado intensivo tengan a su cargo médicos no intensivistas que tengan poco entrenamiento en ventilación mecánica, hay unos puntos claves a tener en cuenta y los voy a desarrollar durante la charla. Lo primero, los relajantes neuromusculares, su mejor uso, o digamos, lo que ha demostrado, lo que demostró el accuracy, es que hay que utilizarlos de manera temprana. Y de manera temprana significa las primeras 48 horas del diagnóstico instaurado de SDRA. Lo segundo que también cambió todos los paradigmas de SDRA es la procesión prono, la cual como mínimo se debe hacer por más de 16 horas en un día, como mínimo 16 horas, ¿listo? Y no tiene un tiempo instaurado de cuándo se debe parar. Si ustedes revisan el PROSEBA, en el PROSEBA hubieron pacientes que se fueron por mucho más de 10, 15 días en prono. Lo otro que hay que tener bastante en cuenta es qué no se debe hacer, qué no tiene recomendaciones. Digamos que para este momento en el que salió esta publicación, el driving pressure no tenía mucho peso, pero les voy a mostrar más adelante con cierta evidencia que definitivamente el driving pressure sí tiene muy fuerte evidencia y hay que hacerlo. Lo decía Viviana en su charla anterior, es una de las propuestas que de verdad cambia la mortalidad en estos pacientes. Y otra cosa que también ha caído, digamos, en desuso o está algo satanizada por cierto estudio, son las maniobras de reclutamiento. Entonces, más adelante vamos a hablar de qué tanta evidencia tiene cada una de ellas. Entonces, primer dato que usted como médico intensivista debe enseñarle a ese grupo de médicos o a ese grupo de profesionales que tienen poco entrenamiento en ventilación mecánica es cómo va a ventilar a su paciente, en qué modo definitivamente va a tener los mejores datos de mecánica ventilatoria. Y definitivamente el modo controlado por volumen, por las características que nos da en esa curva de presión-tiempo, es el modo ideal para iniciar ventilando a estos pacientes. ¿Por qué? Lo estamos viendo en la gráfica de la mano derecha, en donde esa curva de presión-tiempo nos va a dar muchos valores importantes sobre cómo está la resistencia, cómo está la elastancia a nivel de la vía aérea y a nivel del parénquima pulmonar de nuestro paciente.
La presión pico, la presión plató juegan un papel muy importante, sobre todo cuando hablamos de resistencia de la vía aérea y cuando ya estamos hablando de la distensibilidad o más que todo de la elastancia en este pulmón, la presión plató y la PIP también juegan un papel supremamente importante. Algunas personas se me acercan y me pueden decir, doctor, pero el ventilador cuando yo lo tengo al paciente en presión control me deja también hacer una plató y me deja, pero no es una plató real, no es la ideal. La ideal es hacerlo con este modo y nos va a arrojar valores realmente importantes, a diferencia de hacerlo con otro tipo de modo. No es el deber ser. Lo segundo que hay que enseñarle a estos profesionales que no manejan ventilación mecánica es en qué consiste la ventilación protectora y ultraprotectora. Y definitivamente el ARMA sigue siendo el estandarte en lo que tiene que ver con esto. Sus resultados en su momento y hasta este momento siguen siendo resultados muy, muy alentadores, muy, muy importantes. Y lo que nos deja el ARMA es que podemos llevar a nuestro paciente a dos tipos de ventilación, una ventilación protectora o una ventilación ultraprotectora, pero siempre teniendo en cuenta que se debe hacer con el peso ideal. Algunos colegas míos, anestesiólogos, me dicen, pero mira, en medio de la pandemia, teniendo desbordado un servicio con tantos pacientes, como dice la sociedad, 96 pacientes a tu cargo, yo cómo voy a poner a todos a que saquen el peso ideal. Y ellos me dicen, fácilmente en salas nosotros utilizamos la altura y le restamos 100 y ahí está el peso ideal. Eso no tiene evidencia realmente, eso es simplemente, digamos, tradición oral entre ellos, pero pues la evidencia de eso es muy escasa. Tiene una aproximación muy cercana, pero no es el deber ser. La invitación es siempre calcular el peso ideal de nuestros pacientes, tener una altura, un peso, y de esta manera ventilarlos de la mejor manera. Y esto es lo que sucede, esto fue lo que nos demostró el ARMA, nos demostró que ventilando de manera convencional a nuestros pacientes, aumentábamos ese volumen corriente, aumentábamos las presiones de la vía aérea y esto provocaba más bilis, provocaba más lesión pulmonar. Pero cuando ya ese paciente, que después de ventilación convencional, ese mismo paciente lo pasábamos a ventilación protectora, se mantenían los parámetros de oxigenación, los volúmenes corrientes no eran tan elevados, así que las presiones de la vía aérea no se veían tan comprometidos. Menos espacio muerto, menos shunt intrapulmonar y mejoraba muchísimo la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las metas de oxigenación? Pues digamos que siguiendo el estudio ARMA y siguiendo la definición de Berlín, vamos a tener tres tipos de pacientes, pacientes que van a tener PAF entre 300 o 200, pero que también se puede verificar con la saturación de oxígeno que puede estar entre 94 y 98. Esto es como la correlación que se puede tener entre ambos valores. PAFI entre 100 y 200, el reflejo de la saturación puede ser 90-94, y unas PAFI por debajo de 100, donde definitivamente la saturación se ve completamente comprometida. Otra cosa importante del ARMA es que siempre buscar tener una FIO2 por debajo del 60% y de esta manera no, digamos, ver tan comprometida la PAFI por FIO2 que estén por encima de eso. Y seguimos utilizando las tablas del ARSNet. Siguen siendo, digamos, el comparativo en los diferentes estudios. Ustedes revisan el ART o cualquiera de estos estudios que hablan acerca de cuál es el PIB ideal y siempre el comparador van a ser las tablas del ARSNet. Es tan fácil como explicarle a estos profesionales que no manejan ventilación mecánica, utilice las tablas del ARSNet si es lo que más se tiene a la mano o mejor puede utilizar, pero también hay otras estrategias un poco más cercanas a la realidad que podemos usar. Esta es una propuesta del grupo español. Esto tiene un dato importante. En el momento en que España se volvió, pues definitivamente todo se volvió un caos y no sabían cómo. Este grupo se ideó esta estrategia en particular, en donde buscando la PIB óptima hacían maniobras de reclutamiento. Hasta su momento le funcionaba a este grupo, lo replicó, pero algunos tendrán claro que todos se pusieron de acuerdo, todos se reunieron
crearon grupos pequeños de WhatsApp y todas estas redes sociales y trataron y lo lograron ventilando a sus pacientes con un protocolo nacional, en donde definitivamente estos datos tuvieron un papel importante, pero no todos lo tomaron en cuenta. ¿Por qué no todos lo tomaron en cuenta? ¿Y por qué las estrategias de reclutamiento no les fue tan bien? Eh, Porque definitivamente el consenso europeo y el consenso americano ya lo habían dicho, trate de evitar las estrategias de reclutamiento, eh, trate de buscar el PIB ideal sin reclutar tanto a su paciente y menos un paciente con un SDRA tan severo como el COVID. ¿Y por qué? Porque teníamos la evidencia de este estudio. Este estudio, que es el ART, como lo muestra la imagen, hay que leerlo con bastante detalle, porque fue un estudio que buscaba cambiar la mortalidad a los 28 días mediante estrategias de reclutamiento, buscando un PIB ideal versus pacientes que ventilaban con la tabla del ARSNet. En particular, este estudio tuvieron que detenerlo antes de tener los datos completos porque aumentó muchísimo la mortalidad. Ustedes revisan las gráficas de este estudio y hacían estas maniobras de reclutamiento de PIB hasta 45 centímetros de agua y era un PIB exagerado y no lo hacían en una ocasión, sino que lo hacían hasta en 2 ocasiones. Obviamente esto se veía reflejado en todo el corazón derecho, en todas las cámaras derechas, hipertensión pulmonar y demás, y aumentó muchísimo la mortalidad. Entonces, seguimos las recomendaciones del consenso americano y el europeo, en donde dice, trate de evitarlas. Si en su hospital, si en su experiencia a usted le va bien con las maniobras de reclutamiento, perfecto, pero en lo posible trate de evitarlas. Otra manera de lograr maniobras de reclutamiento puede ser mediante ultrasonografía. Obviamente es muy interesante, es bastante apasionante este tema, porque podríamos simplemente con el uso de un transductor y mediante la sonografía ver cómo desde un patrón en donde está totalmente consolidado, que es el que tenemos a mano derecha, lo podemos llevar a un patrón de mejoría en donde vemos ya las líneas B difusas que comienzan ya a desaparecer, después ya unas líneas B mucho más delgadas, no tan coalescentes, y por último la aparición de las líneas A. Obviamente es un poco dispendioso, y yo sé que en el momento en que la pandemia o el pico esté en su nadir, es muy difícil que podamos hacerlo, pero es muy interesante el ejercicio y si tienen la posibilidad de hacerlo a la cabecera de su paciente, es muy interesante y muy bueno. ¿Cómo encontramos el PIB ideal? Esta es simplemente una propuesta, una aproximación de cómo lo hacemos nosotros. Nosotros en la fundación lo que buscamos es llevar a nuestro paciente hasta un PIB de 18, como lo muestra la literatura y como se hacía antes, sin hacer estrategias de reclutamiento. Y a partir de ese PIB de 18, de manera desescalonada, comenzamos a hacer toda la mecánica ventilatoria. Tomamos una presión plató, un driving pressure, un mechanical power, cómo está la compliance estática, y comenzamos a disminuir. ¿Listo? Alrededor de cada 2-3 minutos. Ya cuando tenemos toda esa mecánica, escogemos cuál es el PIB ideal, en qué PIB la compliance no se vio tan deteriorada y en qué PIB las presiones de la vía aérea y las presiones a nivel del parénquima pulmonar no se vieron tan comprometidas. Nos ha funcionado, tenemos muy buenos datos de favorabilidad con este tipo de estrategia y yo creo que no somos el único, muchos grupos lo hacen de manera similar. ¿Y por qué? Pues había una pregunta en particular de cuál debía ser la compliance a valorar, y si era la estática o la dinámica. Y bien lo decía Viviana en su charla anterior, la compliance estática nos va a mostrar cómo se encuentra este parénquima pulmonar, cómo se encuentra esta caja torácica, cómo se encuentra la elastancia de todo como tal la economía a nivel pulmonar, mientras que la compliance dinámica solo nos va a hablar de la resistencia, cómo está la apertura y cómo se ve la resistencia de estas vías aéreas. ¿De acuerdo?
la invitación es, en el momento que estén entrenando a todo este personal no intensivista, es venderles la idea de que la compliance estática debería ser la de medir. Esta era una gráfica que ya les había prometido que íbamos a ver, cómo en su momento el driving pressure no caló bien sobre los diferentes grupos, pero con este estudio, definitivamente que fue el LOMSAFE, demostraron cómo las presiones de la vía aérea, como una buena mecánica ventilatoria, cambia la mortalidad y cambia los desenlaces de nuestros pacientes. Entonces vemos como a partir de 30 la presión plató aumentó la mortalidad. Vemos como en el driving pressure por encima de 15 también la mortalidad comenzó a ascender. Las presiones picos por encima de 35 también la mortalidad aumenta. Y como vemos que a medida que aumentan las presiones, la PAFI en estos pacientes también se va a ver, comenzar a ver deteriorado. Entonces, este artículo del doctor Mauri es bastante interesante, nos explica bien cómo las presiones de la vía aérea tienen un papel importante y eso lo hace de manera fisiopatológica y vemos cómo el estudio LongSafe nos demostró con datos sólidos epidemiológicos definitivamente cuáles eran los puntos de corte y por qué es importante la mecánica ventilatoria. Esta es la mecánica pulmonar que normalmente nosotros venimos realizando y con esto guiamos la ventilación mecánica de nuestros pacientes turno a turno. Entonces vemos la medición de la presión plató sabiendo que se ve en la curva de presión-tiempo y se hace mediante una pausa inspiratoria. La recomendación es siempre las pausas inspiratorias por encima de 2 segundos. Si no, pues vamos a tener es solamente no una presión plató clara y debe estar por debajo de 30 centímetros de agua. El driving pressure, todos ya lo conocemos, la presión plató menos la PIB, es la diferencia entre ambos, y debe estar por debajo de 15. La compliance estática, que pues ya algunos equipos de cuarta generación y demás nos dan la medición a la cabecera del paciente, pero si no, a los que nos gusta tener el papelito al lado y estar haciendo fórmulas y demás, vemos cómo se puede medir por el volumen corriente sobre el driving pressure, y va a ser pues el índice entre estos dos, y debe estar idealmente entre 70 y 100, pero mayor de 50 es un valor bastante importante. Y la presión pico, aunque no tiene un dato muy importante, un reflejo muy importante a nivel del parénquima pulmonar, pero sí sobre la resistencia, idealmente por debajo de 35, y ya nos lo mostró el non-safe, tiene un papel muy importante y aumenta la mortalidad por encima de estos valores. Y nuevamente el doctor Gattinoni desde su laboratorio, nos muestra algo que no muchos esperábamos y no muchos teníamos esperanza en ello, pero lo demostró con fórmula matemática y con datos claros y con reflejo en los pacientes de cómo la potencia mecánica definitivamente interviene en la mortalidad y se ve reflejada en la mortalidad de los pacientes. Es una fórmula muy fácil de realizar, fácil de aprender y tener claro que una potencia mecánica por encima de 15 va a verse reflejado en la mortalidad y en la aparición de BIL en nuestros pacientes. La invitación es fácilmente hacerla, no se demora absolutamente nada y es bastante apasionante hacer todas estas fórmulas y tener claridad de cómo está la mecánica en nuestros pacientes. Con respecto a la hipercapnia permisiva, no hay muchos cambios. Realmente el COVID, como el SDRA primario, se manejan de manera muy similar, siempre buscando una meta. Algunos son un poco más agresivos, hasta 7.2, independientemente de cómo esté el CO2, pero que nuestro pH esté por encima de 7.2. El ARSNet lo que nos muestra en sus tablas es idealmente por encima de 7.3, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a modificar si tenemos un pH por debajo de 7.2 con un CO2 que está incrementado? Pues las estrategias son mediante la frecuencia respiratoria y mediante el aumento de la relación IE o del volumen corriente. Obviamente, todas estas estrategias se van a ver reflejadas en el volumen minuto. El doctor Gattinoni, en alguna de sus editoriales,
nos mostró cómo era la experiencia de ellos en Italia cuando se comenzó a desbordar todo esto allá y cómo se comportaban este tipo de pacientes. Entonces nos deja claro 10 puntos donde él dice este tipo de pacientes, al igual que en cualquier SDRA, la oxigenación se ve muy comprometida, la ventilación con los cambios en los parámetros ventilatorios también se ve comprometida. Importante el manejo de PIB en estos pacientes, a diferencia de un SDRA, y lo mostrábamos en la tabla del grupo que comparó SDRA, edema pulmonar de las alturas y COVID. El manejo del PIB en estos pacientes es muy importante. El prono temprano, antes de 48 horas, cambia ostensiblemente la evolución de nuestros pacientes. Él colocaba como el óxido nítrico también tenía cierta importancia, aunque realmente nuestro grupo y muchos grupos no lo usamos realmente. Y lo otro sí interesante es que desde un inicio ya él venía hablando de la microtrombosis y cómo se veía reflejada en el dímero D, a diferencia de los pacientes con SDRA primario. La realización del ATAC muy importante y cómo los volúmenes corrientes bajos también cambiaban los desenlaces de los pacientes. Pero hay un punto que quise resaltar y que pocos hacen, pero sí deberíamos estar haciendo y es muy interesante, es determinar el shunt en este tipo de pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de la forma clásica, mediante la medición de los contenidos arteriales, venosos y capilar, y de esa manera realizar la aproximación de qué tanto shunt tiene nuestro paciente. Ya hay aplicaciones para hacer esto, así que no, ni siquiera es necesario estarlo haciendo con calculadora en mano, pero pues recordar siempre que el shunt va a estar alrededor de máximo el 30%, porque van a haber ciertas estructuras en donde va a haber un shunt fisiológico. Pues las venas de Tevesio, las venas bronquiales y el shunt normal anatómico por aquellas unidades alveolares que van a estar con de pronto con espacio muerto aumentado o con un shunt importante. Y esto es lo que sucede con el shunt. El mismo grupo, la misma editorial del doctor Gattinoni, nos dice si pues le queda muy complejo por lo desbordado del servicio hacer la medición de los contenidos, puede hacer un índice y el índice es el CO2 expirado sobre la presión arterial de CO2 y si está por debajo de 1, eso nos va a demostrar de que hay presencia de shunt y muy seguramente un espacio muerto elevado. Acordarse que cuando hablamos de shunt pueden haber dos condiciones en donde pueden haber unidades alveolares que están colapsadas, en donde están poco ventiladas pero bien perfundidas. El espacio ideal o normal en donde van a estar bien ventiladas y bien perfundidas. O cuando hay sobredistensión alveolar, va a haber unidades alveolares bien ventiladas pero muy poco perfundidas por el colapso capilar que provoca la sobredistensión. También el mismo doctor Gattinoni nos muestra cómo el prono temprano disminuye también la presencia o la mortalidad o los desenlaces en estos pacientes y cómo geométricamente ya la presencia de la gravedad crea zonas dependientes que en el momento que se realiza el prono, vemos como en las gráficas el gas a nivel tisular, cómo se comporta, cómo hay aumento del peso pulmonar, pero además de eso, cuando ya el paciente está en prono, ese peso pulmonar se ve disminuido, aprovechando pues la gravedad que se influencia sobre estas zonas dependientes y en donde los alveolos se encuentran mucho más colapsados. Y el estudio de siempre, el estudio de mostrar, el estudio que siempre uno dice cambió la mortalidad, cambió los desenlaces en los pacientes con SDRA y es el PROSEO, en donde definitivamente el PROSEBA nos muestra cómo ampliamente estos pacientes que se pronaron antes de las 48 horas eh, eh, sobrevivieron, disminuyó la mortalidad y salieron adelante. Ya para terminar, recomendación de la semana, esta separata del Respiratory Care salió el 2 de junio y nos habla de todo esto que yo le he venido hablando, cómo monitorizar el intercambio de gases, la mecánica ventilatoria, cómo se monitorizan las asincronías. Entonces, totalmente recomendado, los que puedan adquirir esta separata, se la recomiendo. Y la otra recomendación es esta presentación del doctor Camporota. El profe Camporota tuvo un espacio
a nivel de la sociedad europea, dio esta charla y bastante interesante como para complementar lo que yo les acabo de decir. Si gustan alguna duda, inquietud,